Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más este domingo, como siempre, a las 10 de la mañana, esta entrevista en Agricultura, a través de la radio Agricultura 92.1 y también a través de nuestro canal YouTube Agricultura Televisión. Esta vez vamos a hablar de economía y tenemos en nuestros estudios a don Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socios de la empresa Paltin Consulting. Hola, Está bien, ¿no? Muy ¿Cómo bien, tú estás? sí, muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, Gusto gracias estar acá nuevamente. Gracias a usted por estar aquí en el domingo todavía y le agradezco mucho, muy amable. Cuéntenos, ¿cómo interpreta que la tasa de desocupación nacional haya alcanzado el 8,9% y la de la región metropolitana el 9,5%, considerando el alza en la fuerza de trabajo y la nula variación de ocupados? Bueno, la verdad es que son cifras bien preocupantes porque, digamos, estos niveles de desempleo y algunas otras estadísticas del mercado laboral no las veíamos desde la época de la pandemia, que fue un periodo, como todos recordarán, muy excepcional. Sí. Y por lo tanto, y no se condice con una economía que está creciendo a un ritmo moderado, con un escenario internacional que, aunque tiene ruidos, también el mundo sigue creciendo. Y es muy distinto de lo que teníamos en Chile previo a la pandemia. A veces se nos olvida, pero la tasa de desocupación en Chile fluctuaba entre 6 y 7%. Hoy día parece que nos estamos acostumbrando de mala forma, creo yo, a un desempleo entre 8 y 9%. Eso significa que hay cerca de 1 millón de personas que están desocupadas. ¿1 millón? Así es. Vaya. Y cuando uno empieza a analizar, digamos, las razones detrás de esto, bueno, efectivamente hay una falta de crecimiento en la economía. Naturalmente, cuando miramos los últimos 2 años en que la inversión ha caído, naturalmente eso afecta negativamente la creación de puestos de trabajo, pero también hay factores que distintas instituciones están identificando como más estructurales detrás del aumento de este desempleo. Que eso es lo que a mí en lo particular más me preocupa, que es algo que no tiene que ver necesariamente con el ciclo económico, sino que más bien con cambios en las condiciones del mercado laboral que pueden hacer que este desempleo nos acompañe por más tiempo. Vaya. Principalmente tiene que ver eso con costos de la contratación formal, una serie de cambios regulatorios y legislativos que han aumentado el costo de la contratación formal y, en mi opinión, se ha despreocupado la principal fuente de creación de puestos de trabajo, que es el crecimiento económico. Y estamos hablando también con esta caída de una disminución importante de trabajadores por cuenta propia también. Sí, hay un cambio de composición. Eso, si resulta ser, como muestran las cifras, no es algo necesariamente negativo, al contrario, puede ser hasta positivo que caiga la informalidad laboral, pero todavía tenemos un nivel de informalidad que bordea el 26%, que es, si nos comparamos, por ejemplo, con países de la OCDE, sigue siendo más del doble de la informalidad que tienen esos países. Ahora, si nos comparamos con países de la región, claramente estamos mejor, y en el margen hay cierta reducción de la informalidad laboral. Y eso, dentro de estas cifras, es algo relativamente bueno, diría. ¿Y qué políticas podrían revertir esta tendencia al alza del desempleo sin generar presiones inflacionarias? Porque claro, por ahí también estamos más o menos. Sí. Bueno, a ver, yo diría que la principal fuente de creación de empleo, sin duda, es el crecimiento económico. Entonces, lo que necesitamos es volver a crecer. Y eso es algo que escapa, ¿cierto?, de este gobierno específicamente. Llevamos en Chile prácticamente una década con un crecimiento de 2% promedio, que claramente es insuficiente para crear suficientes empleos, para reducir la pobreza, que hay nuevas estadísticas de la pobreza que muestran que casi un 20%, un poco más de un 20% de la población está en la pobreza. Y por lo tanto, yo creo que es prioritario que la economía vuelva a crecer, porque esa es la forma, que vuelva a haber inversión, por ejemplo, que vuelva a haber
certeza para materializar proyectos de inversión, que se aprueben rápido los planes, ¿verdad? Hay proyectos que están en carpeta, que están preaprobados, y esos proyectos son los que van a generar empleo y van a generar crecimiento. Y pensando en los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura escuchando esta entrevista, ¿qué fue lo que pasó en esta caída, ¿cierto?, de la parte económica? Bueno, la verdad es que acá nunca hay solo un factor, ¿cierto? Ya. Pero cuando uno mira las fuentes del crecimiento económico, lo que ha estado pasando fundamentalmente es que la productividad de la economía se estancó. Claro. Cuando uno mira el periodo, la época dorada de crecimiento de Chile, que fue en la década de los 90, el factor que más contribuía al crecimiento era la productividad, ¿cierto? El proceso de apertura comercial, las reformas que se hicieron en los 90 permitieron que el país creciera a tasas muy elevadas en base a un fuerte crecimiento de la productividad. También los otros factores que aportan son el capital y el trabajo. Pero hoy día tenemos un problema grave de estancamiento de la productividad. Y eso, de nuevo, tiene que ver con factores como la educación de la fuerza de trabajo, con la capacitación, ¿verdad?, la falta de inversión, la inversión en investigación y desarrollo, la propia eficiencia del Estado. Son muchos factores que están detrás y que el diagnóstico es sumamente claro. El país no tiene un dinamismo adecuado de la productividad. Y a eso se ha ido sumando este bajo nivel de inversión. Como comentaba hace un rato, 2 años caídos. Sí. Fíjate que si tú miras los últimos 11 años, en 6 de los últimos 11 años la inversión ha caído. Eso es completamente inusual. Antes, cuando uno miraba las décadas anteriores, la inversión en Chile caía solo cuando había una crisis interna o externa. En los años de recesión uno veía caer la inversión. Hoy día, como digo, en 6 de los últimos 11 años la inversión en Chile ha caído, y lo cual demuestra que ahí hay otro problema de que hemos subido excesivamente los impuestos, que hemos elevado la carga burocrática, por ejemplo, para materializar proyectos de inversión. Y estamos en un mundo en que los países compiten por generar condiciones atractivas para la inversión. Argentina lo está haciendo muy bien, por ejemplo. Hay otros países vecinos, Uruguay, por ejemplo, que está haciendo muy atractivo. Paraguay está haciendo lo suyo. Y pienso que nos hemos ido quedando un poco dormidos y hemos ido agregando trabas a la inversión en lugar de desregular, de facilitar la inversión, que es lo que se necesita para volver a crecer. En el corto plazo, si queremos crecer rápido a un ritmo mayor, lo más eficaz, lo más eficiente es que se recupere la inversión. Pero también hay que pensar en el mediano y largo plazo en temas como la calidad de la educación, por ejemplo, o también un factor que va a incidir negativamente en el crecimiento futuro, el bajo crecimiento de la población. La población está creciendo muy poco y eso también frena el crecimiento. A propósito de la educación, de los más jóvenes, el número de jóvenes ninis aumentó en 5.000 personas en un año, alcanzando a más de 336.000. ¿Qué lectura hace de esta tendencia en un contexto de desaceleración económica? Yo creo que ese es un síntoma más de la situación de la economía, de la falta de oportunidades, del poco dinamismo que hay actualmente en la economía chilena, que no genera ciertos espacios para que los jóvenes se puedan emplear. También la regulación, ¿verdad?, es muy estricta, muy rígida, y por lo tanto en algunos casos también hemos visto evidencias de estudios universitarios, carreras técnicas que no preparan adecuadamente, que no dan el capital humano necesario para que los jóvenes se puedan emplear, y por lo tanto efectivamente estamos en esta disyuntiva de jóvenes que terminan sus estudios, que no encuentran empleo, que si eso lo suma uno al aumento del costo de vida, hace que las condiciones de las nuevas generaciones, yo creo que eso es central. Sí. Cuando uno piensa en la falta de crecimiento, las nuevas generaciones enfrentan altos costos de vida, menos oportunidades de las que enfrentamos nosotros y las generaciones previas, y yo creo que eso que debiera llamar mucho la atención de las autoridades y las futuras autoridades de gobierno. Ojalá que tomen eso luego. Lo voy a llevar al tema de la inflación y política monetaria. Por ejemplo, el IPC de julio, que fue de 0,9%, superando ampliamente las expectativas. ¿Coincide usted también en que se trata de un fenómeno transitorio o ve riesgos de mayor persistencia inflacionaria?
Yo creo que es algo transitorio. De todas maneras fue sorpresivo ese IPC, 0,9% mensual. Pensemos que la meta de inflación del Banco Central es 3% en un año. En un año, Entonces sí. esto es 1/3 de la inflación anual en un año normal. Es muy alto para un mes. El otro dato alto que tuvimos fue en enero. Coincidentemente, en los 2 meses tuvimos reajuste de tarifas eléctricas que explicaron parte del incremento, pero en este dato de julio solo 2 de las 9 décimas fueron explicadas por el aumento de tarifas eléctricas. También subieron los precios de los alimentos, por ejemplo, y de la mayor parte de los productos que forman parte del IPC. Por lo tanto, este es un registro que al menos debiera llevar al Banco Central a tener cautela al momento de seguir bajando la tasa de política monetaria. Pero nuestras proyecciones apuntan a que la inflación va a seguir bajando en los próximos meses. No esperamos que estos registros se repitan en lo que resta del año, sino más bien esperamos inflaciones más acotadas en los próximos meses y que la inflación termine este año en torno a 4%, que todavía está por sobre la meta de inflación del Banco Central. Ya. Y la verdad es que ha costado mucho después de... Si tú recuerdas los retiros de fondos previsionales, ¿verdad? Todo el impulso de la política macroeconómica para salir de la pandemia, que además incluyó los retiros, eso generó una inflación que llegó a 14%, ¿verdad? Y ha ido bajando. Hoy día estamos con una inflación de 4,3%, ha bajado bastante, pero ha costado que vuelva a la meta del Banco Central, y eso ha llevado también a que el Banco Central tenga la necesidad de mantener tasas de interés altas por más tiempo, y eso también frena, por supuesto, el crecimiento de la economía. Una consulta, quizás pensando en los auditores de agricultura, quizás a lo mejor no hubiese sido bueno haber sacado esa plata, porque hay gente que ahora está un poco arrepentida incluso. No, o sea, sin duda. Yo estoy convencido de que fue una muy mala política pública. Me refiero a la política de los retiros de fondos previsionales. Sí, fue un error. De todas maneras, por varias razones, principalmente por los efectos que esto generó, como comentábamos recién, en la inflación. Sí. Acá un dato que puede ser interesante, que calculó en su momento el Banco Central. La pandemia generó una caída de los ingresos laborales de 20.000 millones de dólares, que fue importante. Se perdieron 2 millones de empleos. Pero la respuesta de política monetaria, económica, fiscal y también los retiros de los fondos previsionales fueron 4 veces la caída de los ingresos laborales. O sea, fue excesiva la respuesta, incluyendo estos retiros. Y la consecuencia que tuvimos a partir de eso fue una serie de desequilibrios que se generaron en la economía. Uno de ellos fue el aumento de la inflación a niveles que no veíamos desde, digamos, varias décadas atrás. Y eso afectó el poder adquisitivo de los hogares, generó esta persistencia inflacionaria que todavía no podemos terminar. Y también impactó otras variables que son sumamente importantes, que son las tasas de interés, ¿cierto? Eso redujo la liquidez del mercado de capitales y generó que los costos de financiamiento de los créditos hipotecarios, por ejemplo, subieran. Y eso es algo que todavía lo estamos viendo varios años después de los retiros, y ciertamente creo que hoy día el sistema político está bastante más claro de que fueron malas decisiones que no se debieran repetir en el tiempo. Pero también creo que es un llamado de atención porque esto fue en parte como consecuencia de que hubo una respuesta insuficiente. A mi juicio, hoy día es más fácil hacer la evaluación, pero se pensó en algún momento desde el Ejecutivo que la pandemia iba a ser un shock relativamente corto, leve, y por eso no hubo una respuesta adecuada, y después nos encontramos que era algo realmente grave, ¿cierto?, que iba a prolongarse en el tiempo, y la reacción no fue lo oportuno, y eso llevó a que en parte termináramos discutiendo retiros de fondos previsionales que fueron, como digo, muy dañinos para la economía. Y cuéntame una cosa, ¿hubo otros países que hicieron esto mismo? Bueno, sí, o sea, de hecho tenemos un país vecino, Perú, que también hubo más retiros de fondos previsionales, pero yo creo que no son referencias, no son buenos ejemplos, ¿cierto? En otros casos se recurrió de forma mucho más agresiva a la política fiscal, al gasto público, reducciones de impuestos. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, vimos que la política fiscal tuvo que reaccionar con mucha fuerza para enfrentar estos shocks, para apoyar a las familias que perdieron su trabajo, ¿verdad? O a las empresas que tenían dificultades de pago.
Pero también vimos, o sea, fue un periodo realmente excepcional, por eso digo que visto desde hoy día, quizá la reacción debió haber sido distinta del Ejecutivo para evitar que se promovieran estos retiros de fondos provisionales, pero tampoco sabemos si es que tal vez si el gobierno hubiese reaccionado con más gasto público, con menos impuestos, quizás los retiros hubiesen existido de igual forma. Eso es algo que hoy día no lo podemos dimensionar. Sí, porque ahora, igual en otros países hay gente que también terminó con menos plata, menos ahorro, porque se cerró todo. Sí. Si no fue solo Chile, fue prácticamente el mundo. Por supuesto. Sí, fue una recesión global y efectivamente hubo pérdidas de trabajo en muchos países. La recuperación de Chile fue muy rápida en todo caso, pero fue excesiva. O sea, hubo una caída del producto cercana a 6% el 2020, que fue muy grande, pero el 2021 la economía ya estaba creciendo a tasas, crecimos a tasas cercanas al 12%. Entonces, porque hubo un sobreestímulo combinando la política fiscal, la política monetaria y los retiros, y generaron desequilibrios, como decíamos, el aumento de la inflación, déficit en cuenta corriente, déficit fiscal muy grande. Ahora, la buena noticia hoy día es que la economía está bastante más normalizada después de ese periodo excepcional de condiciones macroeconómicas. Hoy día la economía está con sus cuentas fiscales algo más ordenadas, ¿cierto? Con menos déficit de cuenta corriente y con una inflación que, como decíamos, si bien sigue por sobre la meta del Banco Central, ha bajado de manera sustancial, y el Banco Central ha podido bajar las tasas de interés también en este periodo. Qué bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos, estimados auditores. Quédense en la sintonía de Agricultura y también a través de la televisión Agricultura TV. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy domingo con Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socio de empresas Baltín Consulting. Una consulta, Germán, vamos a cambiar de tema porque hay muchas propuestas de los candidatos que se están acercando ya a inscribirse. El IPC de julio y la política monetaria que ya le hemos hablado, pero las propuestas económicas de los candidatos presidenciales, por ejemplo, José Antonio Kast propone bajar el impuesto corporativo al 23% y al 20% para empresas que generen más empleo. ¿Qué impacto fiscal y de inversión tendría esta medida? Sí. Bueno, es una propuesta interesante. ¿En qué sentido? En que hace ya un tiempo tenemos una tasa de impuesto corporativo, impuesto que pagan las empresas de 27%. Sí. Eso es tras la reforma del año 2014. O sea, cuando hablamos de la última década de Chile de bajo crecimiento, bueno, de forma coincidente, tenemos una tasa de impuesto corporativo que subió de 20 a 27% en la reforma del año 2014. Y que nos dejó con una tasa de impuesto comparado a nivel internacional alta, ¿cierto? Entonces, esto es un desincentivo para la inversión, sin duda. Cuando las empresas vienen a Chile y evalúan proyectos, tienen que incorporar esta tasa de impuesto en sus estimaciones y se dan cuenta que, digamos, tienen que hacer mucho más exigente a los proyectos de inversión, muchas más exigencias dada esta tasa de impuesto corporativo. Y incluso este gobierno tenía en sus planes reducir la tasa de impuesto corporativo. O sea, no es esto algo de izquierda o derecha, sino que hay bastante consenso en que la tasa de impuesto corporativo en Chile está muy alta. Entonces esta medida a mí me parece que va en la dirección correcta. Es necesario avanzar en esta dirección. La propuesta de José Antonio Kast, como tú bien decías, tiene dos componentes. Una baja a 23 y después un componente que depende de la creación de empleo. A
A mí me parece que eso está bien porque se hace cargo de un problema que hablábamos al principio, que es la falta de creación de puestos de trabajo, que se quiere incentivar la creación de puestos de trabajo. Y desde el punto de vista fiscal, a mí me parece que hay que tener resguardo de que esto no aumente los desequilibrios fiscales, porque podemos hablar más de eso en un rato, pero la verdad es que Chile viene teniendo déficits fiscales persistentes, aumento de la deuda pública y por lo tanto estas medidas que apuntan a mi juicio en la dirección correcta, ¿cierto? Bajas de impuestos para impulsar la inversión, el crecimiento económico y el empleo, tienen que tener cuidado con el impacto fiscal que generan. Ahora, cuando uno mira la propuesta de José Antonio Kast, también incluye un ajuste del gasto de 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses. Sí. Y por lo tanto eso equilibra las cuentas fiscales, ¿cierto? Por un lado hay menos ingresos porque se baja la tasa de impuesto corporativo en el proyecto que plantea, pero por otro lado también se ajusta el gasto público y eso permitiría mantener las cuentas fiscales ordenadas. Eso hay que verlo, hay que monitorearlo. Pero desde ese punto de vista no se pondría en riesgo la situación fiscal si es que al momento de bajar los impuestos también se hace un esfuerzo en materia de ajuste del gasto equivalente. Ya, es decir, lo que está planteando Kast está bien. A mí me parece Sería bueno. Claro, que va en la dirección correcta porque, como decía, tenemos una tasa de impuesto corporativo que es muy alta en comparación internacional. Tenemos un problema de falta de inversión y falta de creación de empleo y esto puede ayudar. Y como digo, además va acompañado por medidas de gasto que permiten atenuar el impacto que esta medida pueda tener sobre las finanzas públicas, que me parece adecuado. Y no es muy difícil crecer al 4%, pero o sea, digo que no es muy difícil crecer, digamos, al 4%, pero ¿se puede hacer o no? A ver, yo pienso que es relativamente difícil, para ser sincero. Sí. Chile lleva, 10 años creciendo a tasas del 2%. Y cuando uno mira la historia reciente, por ejemplo, el año 2018, que fue el primer año del gobierno del presidente Piñera, la economía creció 4%. Ahí tenemos un año en que podemos mostrar que es posible crecer 4%, ¿verdad? Lo difícil es crecer sostenidamente al 4%, porque uno puede tener un año en que hay mejores indicadores de confianza, un mejor escenario externo, un mayor precio del cobre, que permitan que la economía crezca a ese ritmo. Pero lo que está apuntando alguna de las candidaturas presidenciales es cómo cambiamos el crecimiento potencial o el crecimiento de largo plazo de la economía del 2 al 4%. Y eso es un desafío bien grande, la verdad, es bien grande. Evelyn Matei, por ejemplo, ha hablado de primero crecer al 3% y después al 4%, que me parece también que es importante, o sea, que es, digamos, una posibilidad, porque hay una métrica que puede ser relevante para quienes nos escuchan, que es que el mundo, la economía internacional, la economía mundial, hoy día crece a tasas cercanas al 3%. Nosotros históricamente crecíamos por sobre el crecimiento mundial, y hace varios años, cuando el crecimiento en Chile se frenó, empezamos a crecer sostenidamente por debajo del crecimiento mundial. Y no hay razones lógicas, económicas, para que una economía pequeña, emergente como Chile, crezca menos que el mundo. Entonces, un primer objetivo que a mí me parece razonable es crecer lo que crece la economía mundial, y eso en torno al 3%. O sea, no debiéramos crecer menos que eso. Si hacemos las cosas bien, si fomentamos la inversión, si generamos condiciones de certeza para la inversión, podemos crecer al 3%. Y ahí, bueno, después pasar al siguiente peldaño, que es crecer al 4%, bueno, requiere hacer cambios estructurales importantes, cambios tributarios, mejorar la eficiencia del Estado, por ejemplo, generar más inversión vía concesiones. Necesitamos mejorar nuestras carreteras, nuestros puertos. O sea, hay cambios bien fundamentales que hay que hacer, que muchas veces 4 años de gobierno es muy poco tiempo para generar esos cambios. A mí me parece bien que los candidatos presidenciales tengan ese objetivo, pero creo que es importante que quienes nos escuchan sepan que es un objetivo muy ambicioso. Pero esto de lograr crecer al 3, ¿cierto? ¿Se lograría de aquí a después del año nuevo? Después del año nuevo, no. Yo creo que no, yo de verdad creo que cuesta mucho. A ver, el 2018 que yo mencionaba, que fue el primer año del gobierno del presidente Piñera, hubo
una mejora en el ánimo, en la confianza, en las expectativas que permitió que el 2018 la economía creciera más. Entonces uno podría pensar que en un año en particular, el 2026, por ejemplo, la economía podría crecer 3% más. Pero yo creo que el desafío principal es que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Que en vez de crecer por varios años, como lo hemos hecho recientemente, al 2%, pasemos a crecer al 3, al 3,5 o al 4%. Y eso requiere, por lo pronto, que pensemos en cómo mejorar, por ejemplo, la calidad del capital humano, los sistemas de capacitación de la fuerza de trabajo, la educación de los niños, ¿verdad? Yo creo que es fundamental para pensar en sostener estas tasas de crecimiento mayor. Sí. ¿Cómo se invierte más en investigación y desarrollo? Chile invierte apenas 0,4% del PIB en investigación y desarrollo. Los países de la OCDE en promedio invierten anualmente 2,5 puntos del PIB. Y los países que más invierten 4 puntos del PIB, o sea, 10 veces lo que invierte Chile. O sea, Chile se ha ido quedando atrás en tecnología, en calidad de la educación. Los resultados de las pruebas estandarizadas en nuestro país son bajos y por lo tanto, si no nos preocupamos de la fuerza de trabajo, de los niños, de los jóvenes que tengan una mejor educación, es muy difícil que estas mayores tasas de crecimiento se sostengan en el tiempo. Yo he hecho un poco de menos en los programas presidenciales, quizás algo que vamos a conocer más adelante, propuestas concretas para mejorar la educación. Cuando uno piensa en países como Corea, Singapur, por ejemplo, que dieron el salto al desarrollo, la base de ese crecimiento fue un mejor sistema de educación. Sí, porque incluso hoy día hay varios colegios que están con serios problemas, serios. Así es, bueno, la educación pública, sí, sin duda. Yo creo que ahí está la base, digamos, para mejorar la capacidad de crecimiento. Y digo, entonces, si hacemos un fuerte impulso a la inversión, probablemente podemos tener algunos años de mayor crecimiento. Pero si de verdad estamos pensando en que esto sea un cambio estructural, la base, a mi juicio, es el capital humano, es la productividad, es la incorporación de tecnología y eso hasta ahora no lo he visto con claridad en ninguna de las propuestas de los candidatos presidenciales. Vamos a presentar a una segunda candidata. Estábamos con José Antonio Kast, hoy día viene una candidata como Evelyn Matei, que plantea un ajuste fiscal de 8.000 millones de dólares en 4 años y una rebaja de impuestos a pymes y grandes empresas. ¿Es factible financiar esto sin afectar, digamos, programas sociales? Claro. A ver, de nuevo, acá es un desafío grande. Es otro desafío económico que tiene el próximo gobierno. Efectivamente, la propuesta de la candidata Evelyn Matei es reducir el gasto en 8.000 millones en 4 años, 2.000 millones por año. Es algo que se puede hacer. Hemos visto recientemente los casos, por ejemplo, del exceso de gasto en licencias médicas, que es algo que obviamente hay que atacar con fuerza, ¿verdad? Y efectivamente cada cierto tiempo nos estamos enterando de recursos públicos que son gastados de forma ineficiente, de mala forma, y por lo tanto hay espacios para mejorar la eficiencia del gasto. Para que tengamos órdenes de magnitud, el gasto público hoy día en el año son del orden de 90.000 millones de dólares. Acá estamos planteando lo que plantea la candidata Evelyn Matei, es reducir de esos 90.000, 2.000 millones de dólares. Entonces, es algo que se puede hacer, pero requiere voluntad, requiere decisión. Los cambios de gobierno a veces dan estas oportunidades. Siempre va a haber algún ministerio, algún sector, algún programa que se va a ver afectado. Esto obviamente tiene una contraparte. Alguien va a tener que tener menos recursos, naturalmente. Pero a mí me parece que hay espacio para hacer mejoras y además es necesario hacerlo porque Chile arrastra desde la crisis financiera global, desde el año 2008, déficits fiscales permanentes y aumento de la deuda pública también persistente. Y eso es algo que no se puede sostener. O sea, Chile, todos los años, el país está gastando más que sus ingresos. Y eso en cualquier familia, en cualquier empresa, es insostenible. Y por lo tanto es necesario hacer este ajuste fiscal. Durante esta administración del presidente Boric eso no ocurrió. Tuvimos déficit, tuvimos incumplimiento de las metas fiscales, aumento de la deuda pública. Y a mí me parece que es básico, ¿verdad?, para que la economía vuelva a crecer, que se ordenen las cuentas fiscales.
y por lo tanto es necesario hacer un ajuste en los próximos años. Y es bueno lo que está planteando, lo hizo el viernes de la semana que ya terminó, la Contralora. Ella plantea un levantamiento del secreto bancario. Dice que en determinados casos puede constituir un elemento que ayude a mejorar la fiscalización de los recursos públicos. Es bueno eso, ¿no? A ver, ¿puede resultar sí, incluso? Yo entiendo que esa propuesta y de lo que leí en su momento tiene que ver con las cuentas, con abrir el secreto bancario de las cuentas del Estado, ¿cierto? Sí, a mí me parece sí. que dentro del rol de la Contralora creo que ha hecho un trabajo muy positivo. Buenísimo. En materia de ver que se gasten bien los recursos que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Me parece que es necesario que así sea, que se gasten bien los recursos, ¿verdad? Que no haya despilfarro de los recursos públicos, y en este sentido que ella pueda tener las capacidades fiscalizadoras creo que es algo que ayuda a ordenar el gasto, ¿verdad? Y que se tenga mayor cuidado al momento de ejecutar, gastar en lo que corresponde, ¿verdad? Tener control del gasto, tener transparencia del gasto público. A mí me parece que son medidas que van en la dirección correcta. Sí, porque además ha sido bastante grande lo que habían los que habían ocupado esa plata. Sí, por supuesto. Y yo creo que, digamos, la percepción que uno tiene es que el gasto público en Chile ha ido aumentando en el tiempo, pero no se ven necesariamente mejoras en la calidad del gasto público. Entonces, el aumento del gasto no ha ido acompañado de mejoras en la calidad, y eso es algo que la gente percibe cuando va a un servicio público a hacer un trámite, ¿verdad? Y ve que hay filas, que hay demoras, que hay burocracia. También nos enteramos cada cierto tiempo la cantidad de asesores, de remuneraciones del sector público que están bien elevadas en algunos casos, y por lo tanto yo creo que es necesario tener un cambio de visión y tener un mayor respeto, ¿verdad?, por la ciudadanía, porque son recursos que pertenecen, digamos, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, y que se gasten de la mejor forma posible, con transparencia, con rendición de cuentas, que se presten los servicios y que ojalá mejore la calidad de los servicios públicos. Vamos a pasar ahora a la tercera candidata. Janet Jara plantea no reducir impuestos y priorizar la disciplina fiscal para no aumentar la deuda pública. ¿Podría esto limitar el crecimiento económico? A ver, si uno piensa que el diagnóstico, como decía hace un rato, técnico, es que la tasa de impuesto corporativo en Chile, la tasa de las empresas, es alta, ¿cierto?, después de la reforma del 2014. La verdad es que esa propuesta apunta a mantener las condiciones como están hoy día. Yeah. No cambiar la tasa de impuesto corporativo, y la duda es cómo vamos a crecer más, ¿cierto?, con los mismos impuestos y haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día. Sin mejorar, por ejemplo, la regulación, sin bajar impuestos. Yo más bien tengo la duda porque la candidata también habla de crecer más. Sí. Y yo diría que un elemento positivo de esta carrera presidencial, a diferencia de la que hemos visto en años previos, es que todos los candidatos hablan de la necesidad de crecer. O sea, el crecimiento hoy día está puesto en la agenda de todos los candidatos, pero sin bajar la tasa de impuesto corporativo, sin bajar las regulaciones que ahogan a muchas empresas, a proyectos de inversión. Bueno, la verdad es que se ve muy difícil cambiar el panorama actual, y por lo tanto la candidata Jara probablemente va a tener que hacer propuestas mucho más claras, mucho más contundentes, si quiere convencer a la opinión pública de que de verdad le interesa el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Y todos estos posibles cambios en materia económica pasan igual después por el Senado, ¿cierto? Senado y la Cámara. Exactamente, la mayoría sí, los cambios tributarios, por cierto, tienen que pasar por el Congreso, y eso ahí toca un punto que es sumamente importante, porque en esta elección no solo se juega quién va a estar a cargo del país en la moneda, sino que también el Congreso,
Y yo creo que va a ser fundamental para el éxito, para que estas propuestas se puedan implementar, que los candidatos tengan la mayoría en el Congreso, ¿cierto? Pueden haber propuestas muy interesantes, muy atractivas, pero si no están los votos en el Congreso, hay muchas de estas cosas que no se pueden hacer. José Antonio Kast dijo que iba a hacer lo que pudiera a partir de decretos, reglamentos. Efectivamente hay espacio para hacer algunas cosas que ya están en la ley, ¿verdad?, que se pueden modificar, pero si uno, por ejemplo, quiere empujar un cambio tributario como el que se está conversando, eso requiere necesariamente pasar por el Congreso. Pasar por el Congreso, o sea, eso de todas maneras. Sí. Y en términos de crecimiento, los tres candidatos mencionan cifras cercanas al 4%, pero usted ya lo ha explicado, ¿cierto? Pero ¿es realista alcanzar ese nivel en el contexto, como usted bien dice, económico actual? Sí. Definitivamente. Es una meta bien exigente, la verdad. Es bien exigente, no es fácil. Y como decía hace un rato, puede ser que en 1 año, 2 años, ¿verdad? Si hay un cambio en las expectativas, la economía lo haga bien y pueda crecer. Lo hizo el año 2018. Si las condiciones externas son positivas, bueno, puede ser que la economía crezca un poco más. Pero la pregunta es si lo que están planteando los candidatos es un cambio estructural que va a permitir que sostenidamente la economía crezca al 4%. Se requieren cambios en materia no solo de inversión, sino que en materia también de productividad y de participación laboral. Esas son las 3 variables que impulsan el crecimiento de los jóvenes que hablábamos al principio, de las mujeres que participan menos en la fuerza de trabajo, junto con la inversión, con la calidad del capital humano, los sistemas de capacitación. Hay una serie de propuestas, sabemos lo que hay que hacer y hay cambios, ¿verdad?, que es necesario implementar, pero los tiempos son acotados. Muchas veces los candidatos presidenciales, cuando llegan a la moneda, se encuentran con trabas, con la realidad del sector público, lo difícil que es gestionar los recursos, el capital humano del sector público, más las dificultades del Congreso, que hacen que esto sea difícil. Así que yo me alegro que haya un objetivo ambicioso en materia de crecimiento y al menos que se sienten las bases durante los próximos años para en el futuro poder sostener este crecimiento. Me parece que sería algo bastante positivo. Vamos a hacer, Germán, una nueva pausa. Lo mismo le decimos a los auditores que están en la sintonía de Agricultura en esta entrevista de hoy domingo con Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socio de empresa Baltin Consulting. Ya volvemos, esperen. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, como siempre, en esta entrevista con Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socio de empresas Baltin Consulting. Germán, una consulta. ¿Qué tan vulnerable está Chile a shocks externos como la volatilidad del dólar o el precio del cobre en este momento? Bueno, a ver, Chile es una economía pequeña y abierta, ¿cierto? Y eso genera beneficios porque el país, puede traer productos del resto del mundo. Nuestras empresas exportan a todo el mundo, ¿cierto? Eso es algo positivo. Hemos desarrollado durante las últimas décadas una política de apertura comercial, de tratados de libre comercio, pero también eso genera vulnerabilidad, ¿cierto? Países que son menos abiertos al mundo están más protegidos a los shocks externos y a nosotros, cada vez que ocurren episodios de volatilidad en el mundo nos afectan a los precios de los activos financieros, al dólar, las tasas de interés, la bolsa, se ven afectados por esta situación. Pero con todo, Chile tiene un marco de política económica sólido, ¿cierto? Tiene un Banco Central autónomo que está
mirando permanentemente la evolución de los mercados, que tiene espacios para responder en caso de que haya, qué sé yo, por ejemplo, problemas de liquidez en moneda extranjera. Tenemos un sistema financiero que está bien regulado, bien supervisado, y eso también nos da protección frente a shocks externos. Y tenemos una economía, como hablamos al principio de esta conversación, que está retomando sus equilibrios macroeconómicos, con una inflación controlada, con déficit fiscal y de cuenta corriente bastante reducido, y por lo tanto yo diría que la economía está bien, pero naturalmente tenemos que estar muy atentos frente a los shocks externos. La situación fiscal, creo que ese es un punto que es importante mencionar, porque si bien, como decía hace un rato, hoy día tenemos déficits fiscales del orden de 2-3 puntos del PIB, que no son de mayor preocupación. La verdad es que si uno compara la situación fiscal de Chile hoy día con la que teníamos, por ejemplo, en la crisis financiera global, el país está más endeudado. Cuando enfrentamos la crisis financiera del año 2008-2009, Chile tenía una deuda pública que era 4% del PIB, hoy día es 42% del PIB, o sea, 10 veces la deuda pública que teníamos en ese momento, como porcentaje del producto. Y no tenemos prácticamente fondos soberanos, que son los ahorros que se acumularon durante el superciclo del cobre de inicio de los 2000, que permitieron enfrentar la crisis financiera global al gobierno. Luego enfrentamos también la pandemia con parte de esos recursos, y hoy día tenemos poco más de 3.000 millones de dólares, que es insuficiente para enfrentar cualquier choque externo. O sea, por el lado de la situación fiscal, estamos en una posición más vulnerable que en las crisis anteriores para enfrentar un eventual choque externo. Vaya. Y ya que estábamos hablando de la parte internacional también, ¿cómo ve usted la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido y que tiene a muchísimos países un poco complicados y a la vez con bastante... es decir, están muy preocupados en realidad. Sí. Claro, no, es algo bien inesperado lo que ha pasado este año. Desde abril, si te acuerdas, a principios de abril se anunciaron estos aranceles recíprocos. Sí, pues. Hubo mucha preocupación, mucha volatilidad en los mercados. La primera propuesta de aranceles fueron aranceles muy elevados, ¿cierto? Con poca justificación, y eso generó naturalmente mucha incertidumbre. Pero desde abril hasta ahora hemos tenido un proceso de negociación. El gobierno de Estados Unidos ha estado negociando con los distintos países y ha logrado rebajas de impuestos a los productos americanos. Ha logrado Estados Unidos también que los países se comprometan a invertir en Estados Unidos, y a cambio, ¿cierto?, les ha entregado una reducción en las tasas de aranceles o impuestos que anunció originalmente. Y los mercados financieros, de alguna manera, hoy día están más tranquilos, porque han entendido que este es un mecanismo de negociación que está usando Estados Unidos, pero no por eso esto es inocuo. Para poner como antecedente, la tasa de impuestos arancel a las importaciones de Estados Unidos a inicio de este año era cercana a 2,5%. Las cifras que tenemos hoy día de distintas fuentes muestran que ese arancel de 2,5% promedio de Estados Unidos subió a 18%, que es una tasa de impuesto que no había en ese país desde la década de 1930. O sea, estamos hablando de un retroceso en el proceso de apertura comercial de Estados Unidos de prácticamente 100 años. O sea, todo lo que se había avanzado en bajar aranceles, en abrir la economía americana, se retrocedió en unos pocos meses. Y por lo tanto eso va a generar efectos negativos. Estados Unidos va a crecer menos de lo que se pensaba el año anterior. El mundo va a crecer menos porque hay mayores restricciones al comercio. Como digo, no es el peor escenario que se pensó en abril, y en ese sentido estamos hoy día algo más tranquilos. Hemos aprendido a leer a Donald Trump cómo usa los aranceles para negociar, pero el equilibrio final es peor del que teníamos, digamos, antes de que partiera esta guerra comercial, con menos comercio, con mayores costos de exportación y menor crecimiento mundial. Pero eso a nivel general, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ve a Chile frente a estos aranceles y estas cosas que llegan de Estados Unidos? Bueno, Chile ha sido
relativamente menos perjudicado que otros países del mundo. Si tú recuerdas, se anunció originalmente un arancel de 10%, que fue el mínimo arancel que impuso Donald Trump a los países. Y luego, hace pocas semanas atrás, nos enteramos de que el cobre quedó exento de arancel, o sea, con arancel cero. Y nosotros exportamos a Estados Unidos el año pasado del orden de $16.000 millones, y de esos 16.000, 6.000 eran cobre. Fue cobre. Entonces, una parte importante de nuestras exportaciones, que son estas exportaciones de cobre, quedaron exentas de arancel, lo cual es una buena noticia. Pero hay otros productos, nosotros exportamos salmón, por ejemplo, otros alimentos, frutas, que tienen este arancel y que por lo tanto significan esto un aumento, ¿verdad?, de los costos para las exportaciones locales. Sin embargo, como competimos con otros países, y otros países, por mencionar uno, la Unión Europea quedó con un arancel de 15%. Entonces, cuando entramos a Estados Unidos con nuestros productos y competimos con productos de la Unión Europea, esos productos de Europa tienen un arancel mayor y por lo tanto, en términos relativos, estamos menos mal que ellos y que otros socios comerciales de Estados Unidos. Y todavía hay un proceso de negociación que se van a saber los resultados, ¿verdad? Hay una aspiración de Chile que a mí me parece genuina, que es apuntar al Tratado de Libre Comercio, que pueda llevar a que algunos otros productos queden liberados de aranceles. Esto también lo hemos visto en el caso de México y Canadá, en que las negociaciones con esos países han llevado a eximir de arancel algunos otros productos. Y bueno, es una ambición razonable que puede tener Chile. Y finalmente, ¿verdad?, termina en una posición nuestro país que es menos desfavorable que otros países del mundo. Y a propósito, Germán, a propósito de ese Tratado de Libre Comercio, ¿no será bueno después de ya bastantes años mejorarlo, cambiarlo o, en fin, en el fondo estamos ya en un tiempo bastante largo con el actual? Bueno, a ver, los tratados de libre comercio en general se pueden y se deben ir mejorando en el tiempo, incorporando productos, ¿verdad?, viendo cómo cambia la matriz productiva exportadora de cada país. Se deben modernizar los tratados de libre comercio. Eso es parte del trabajo habitual de los ministerios de Relaciones Exteriores. En el caso de Estados Unidos, yo no sé si este es el mejor momento de tener esas negociaciones, porque creo que no nos iría muy bien. No. Esa es la verdad. Ahora no. Pero mientras tanto, yo pienso que la estrategia de Chile debe seguir siendo modernizar otros tratados, abrir nuevos mercados, ¿cierto? La negociación con India es muy atractiva, ¿cierto? Con otros países de Asia emergente, que son países que crecen, ¿verdad?, que son complementarios a nosotros. Y por lo tanto pienso que Chile en paralelo, ¿cierto?, mientras Estados Unidos se cierra o pone más trabas al comercio, siendo nuestro segundo socio comercial es muy importante, debemos ser capaces de seguir avanzando en apertura comercial en otros destinos, en otros mercados, seguir mirando países de la región, de Europa y también de Asia, por mencionar algunos, ¿verdad?, los cuales podemos seguir enviando nuestros productos. Yo creo que ese deberá ser un trabajo permanente y que se hace más necesario hoy día en medio de esta guerra comercial. Bueno, estimados auditores, amigos y amigas, vamos a agradecerle a don Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC y también socio de la empresa Baltin Consulting. Muchas gracias, Germán. Sé que le hemos quitado bastante tiempo, especial un día domingo, y este fin de semana tan largo. Así es que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar acá contigo. Muy amable. Gracias. Estimados auditores, para la próxima, el próximo domingo.